Jesús, un hombre que marcó un antes y un después en la historia. Justo antes de su muerte, se reuniría con sus discípulos, con quienes compartiría su última cena, donde utilizaría una copa que más tarde se conocería como el Santo Grial. El objeto más importante y buscado por religiosos, el cristianismo, historiadores y hasta Hitler. Distintas leyendas han surgido alrededor de esto. ¿Fue llevado a Britania por José de Arimatea? ¿Es capaz de dar algún tipo de poder a quien lo tenga? Y sobre todo, ¿en dónde está el Santo Grial? El Santo Grial, o Santo Cáliz, del que tanto se ha escrito y hablado, es la copa o recipiente en la que Jesucristo bebió con sus discípulos en la última cena, y por ello es considerada como una reliquia única. A ella se refieren diversas leyendas y en ocasiones le atribuyen propiedades curativas y en otras el poder de resucitar a muertos o alimentar a miles de soldados. Las leyendas muestran el Santo Grial en forma de copa o de fuente. La búsqueda del Santo Grial es una temática que se relaciona con la historia del rey Arturo, combinándose la tradición cristiana con antiguos mitos celtas. Fue mencionado por primera vez en la historia a principios del siglo XII por el autor francés Bertrand de Troyes en su narración Perceval, también llamada El cuento del Grial. En la obra, el padre del rey Arturo estaba enfermo y nadie podía curarle, hasta que se descubrió una solución: el Santo Grial. Para poder curarse tendría que estar presente un caballero noble y de corazón puro, que al ver el Grial preguntase por él, y así el rey podría usarlo para curarse. Como el país se consideraba débil por la enfermedad de su líder, varios caballeros fueron al castillo del rey para intentar curarlo, pero solo uno de ellos podría ser el elegido para lograr la cura. El elegido fue Perceval, y el rey le ofreció un banquete en el que tuvo lugar una misteriosa procesión de una doncella transportando el Santo Grial. Como le habían aconsejado no hablar demasiado, Perceval, aunque maravillado por la procesión, decidió guardar silencio. Este no preguntó por ella y no hizo comentario alguno. Tras finalizar el banquete, se retiró a descansar al igual que el rey. Al despertar, Perceval se dio cuenta que todo el castillo estaba desierto. Marchó y adentrándose en el bosque se encontró con una doncella a la que le contó lo sucedido. Esta le dijo que si hubiera preguntado el significado de la procesión, habría devuelto la salud al rey, ya que la copa que había visto era el Santo Cáliz, y el rey era quien lo custodiaba. Al enterarse de todo esto, Perceval prometió ir en búsqueda del Santo Grial. La obra de Bertrand de Troyes marcaría el comienzo de la leyenda, pero fueron otros autores quienes desarrollaron otras obras, tal como se dio a conocer a la Europa medieval. Entre ellos, Robert Boron y Wolfram Bohm, entre otros, quienes afirmarían que José de Arimatea tenía consigo la copa de la última cena y que la utilizaría para recoger la sangre de la herida de Jesús provocada por la lanza del centurión en su crucifixión, y este se encargaría de llevar el Santo Grial a Britania. A partir de este momento, los textos se concentran en dos historias diferentes. Por un lado, las relacionadas con la búsqueda del Santo Grial emprendida por los caballeros del rey Arturo, y por otro, las que relatan la propia historia del Grial desde los tiempos de José de Arimatea como Joseph de Arimathea, un poema literado escrito en inglés hacia 1310, que describe las actividades de José
después de la resurrección de Cristo, y lo retrata como un apóstol predicador y guardián del Grial. Otras historias involucran a los caballeros templarios, una de las órdenes militares y religiosas más poderosas de la Edad Media, que se mantuvo durante casi 2 siglos. Fundada cerca del año 1118, cuando 9 caballeros hicieron votos para ponerse al servicio de Dios. Debido a esto, recibieron del rey Balduino II un palacio edificado sobre el mismo lugar donde había estado el templo de Salomón, de donde tomaron su nombre, por permanecer dentro del templo. El objeto de su milicia era proteger el camino de los peregrinos a Tierra Santa durante las cruzadas. Los 9 templarios permanecieron 9 años sin regla que les guiara hasta 1127, año en el que, tras larga deliberación en el concilio de Troyes, se la concedieron. En la redacción de la regla intervino directamente San Bernardo de Claraval, quien les aplicó el mismo hábito blanco que ya usaban los cistercienses. La cruz roja sobre el pecho y la capa se la concedió el Papa Eugenio III en 1147. Su influencia ante los poderes temporales y aún de los obispos, así como su expansión por toda Europa y sus riquezas, se incrementaron a un ritmo vertiginoso, gracias en mayor parte a las donaciones de los propios reyes, que les regalaron castillos, tierras, diezmos e incluso les dejaron exentos de toda clase de tributos. El cúmulo de sus tesoros llegó a ser incalculable cuando establecieron una especie de banco universal. Tenían una flota propia y prestaban a todos los reyes de Europa. ¿O acaso tenían mucho poder y dinero gracias al Santo Grial? Todo ello no es de extrañar que suscitara envidias y recelos por doquier, sobre todo del rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, quien en el año 1306 los denunció ante el Papa Clemente V y, sin esperar su respuesta, saltándose toda jerarquía eclesiástica, mandó encarcelar a todos los templarios de Francia y confiscar todos sus bienes. Algunos de los delitos de los que se les acusaba eran ciertamente horrendos y desmesurados, como escupir sobre la cruz, adorar la figura de un gato y practicar ritos sodomitas. 54 templarios fueron quemados vivos en París, y el 3 de abril de 1312, el rey francés logró con el apoyo del Papa la anulación de los templarios, siendo quemados en la plaza de San Antonio de París, el gran maestre general y otros grandes caballeros. Se habla de la maldición lanzada por el maestre antes de morir, pues muy pocos meses después morirían el Papa Clemente V y el rey Felipe IV. En España, establecidos desde 1147, llamados por el rey de Aragón, aunque fueron absueltos, la pérdida del prestigio y las graves acusaciones vertidas contra ellos fueron la causa de su paulatina y lenta disolución. Y si bien muchos de sus bienes fueron repartidos entre otras órdenes, aún cabe cierta posibilidad de que otros grandes tesoros hayan sido ocultados ante la anunciada condena y presumible desaparición. Corre el rumor de que los templarios sobrevivieron y permanecen todavía soterradamente entre nosotros, ocultados bajo otras denominaciones, teniendo en su poder muchos objetos mágicos como las columnas y el candelabro del Templo de Jerusalén y, sobre todo, el Grial. Del otro lado de la moneda se cuenta, desde la historia del cristianismo, que después de la muerte de Jesús, sus seguidores predicaron sus enseñanzas en el extranjero, en busca de la construcción de su nueva iglesia. En el año 62, después de Cristo, Pedro y Pablo habrían predicado en Roma, y según una teoría, el Grial estaba con ellos.
y como deducen los historiadores, se cree que consigo llevaban unos objetos que les sirvieran como evidencia para predicar y convencer a las personas de unirse a esta nueva religión. Y la copa en la que bebió Jesús podría ser uno de los objetos más importantes a ser candidata de esta evidencia. En el año 64 después de Cristo ocurre lo que se conoce como el Gran Incendio de Roma, destruyendo gran parte de la ciudad. El emperador Nerón culpa de la tragedia a los cristianos y crucifica a Pedro, el líder del nuevo movimiento religioso y su primer papa. Pese a la incesante persecución, una línea de papas reemplaza a Pedro, una línea ininterrumpida de papas durante casi 200 años. Estos hombres guardan muchos secretos, entre ellos el paradero de las reliquias sagradas, incluido el Santo Grial. En el año 288 después de Cristo, el emperador romano Valeriano intenta destruir el movimiento cristiano. Valeriano ordena la ejecución de cualquiera que no adore a los dioses romanos. La primera ejecución de un cristiano en manos de Valeriano es la del Papa Sixto II, que resulta ser, según algunas teorías, el guardián del Santo Grial. Antes de ser asesinado, Sixto confía los tesoros de la iglesia a uno de sus diáconos, Lorenzo, y para evitar que sean capturados, San Lorenzo comienza a repartirlos. Cuando Sixto II fue elegido papa y Lorenzo ordenado diácono, fue encargado de administrar los bienes de la iglesia y el cuidado de los pobres. Esto le convierte en uno de los primeros archivistas y tesoreros. El 6 de agosto del 258 fue decapitado el Papa Sixto y tan solo 4 días después, Lorenzo fue quemado vivo en una parrilla. Sus restos se conservan en la Basílica de San Lorenzo en Roma. Cuenta la leyenda que entre los tesoros de la iglesia que le fueron confiados a San Lorenzo se encontraba el cáliz con el que Jesucristo habría celebrado la última cena. Sixto II se lo entregó antes de su muerte y lo envió a Huesca junto a una carta y un inventario. La mítica copa fue escondida y olvidada durante siglos, pero con la invasión musulmana de la península, estuvo viajando por los escondidos monasterios. Desde hace años, 2 cálices pelean por ser el Santo Grial, uno en Valencia y otro en la Colegiata de San Isidoro de León. Y hasta el día de hoy, historiadores y expertos en el tema todavía tratan de dilucidar cuál es el verdadero, o si siquiera alguno de ellos lo es. ¿Varios Santo Grial? Como mencionamos anteriormente, la lista la encabezan el Santo Grial en Valencia, el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, España, considerado como el cáliz traído de Roma a España gracias a San Lorenzo mártir en el siglo III. Con anterioridad a su depósito en Valencia, estuvo en diversos lugares de Aragón, como el monasterio de San Pedro de Ciresa, la Catedral de Jaca o el monasterio de San Juan de la Peña. Tras una corta estancia en Barcelona, llegó a Valencia. Compuesto por una copa de ágata de 7 centímetros de alto y 9,5 centímetros de diámetro, con un pie con asas posteriormente añadido, fechado por los especialistas en el siglo I y tenido como auténtica copa hebrea al observar las medidas utilizadas en la época para ese tipo de utensilio. Hecho sobre piedra catalogada como sardíos, representativa de la tribu de Judá, precisamente a la que perteneció Jesús. Y el cáliz de la Colegiata de San Isidoro de León. Se trata de un cáliz compuesto por 2 copas de ónice de origen romano que doña Urraca, reina española del siglo XI, mandó enriquecer al sostener que era el Santo Grial. Ella lo recibió de su padre, Fernando I el Magno, que a su vez lo tomó de los califas musulmanes que se lo donaron. Cabe mencionar
que esto se sustenta de una tesis, que hay que decir también que esta tesis carece de valor académico y se reconocen ciertos errores en detrimento de su veracidad. El Santo Grial o Cebreiro, en pleno camino de Santiago, contamos con un cáliz custodiado en el monasterio de Santa María de Ocebreiro, desde mediados del siglo XII, al que se le atribuye ser el Santo Grial. La tradición sostiene que en la copa tuvo lugar un milagro eucarístico, consistente en la conversión de la oblea y el vino que usaría el celebrante en la Eucaristía en carne sensible y sangre. Más tarde, en el siglo XV, los reyes católicos, en una visita al monasterio, donarían los faroles que custodiarían la reliquia, atribuyendo ese gesto mayor certeza sobre la autenticidad del santo cáliz. No obstante, hay quien sostiene que esa copa no es el Santo Grial, ya que su asimilación se debió a una simple confusión lingüística, dado que la hospedería de Ocebreiro estaba dedicada a San Geraldo de Aurillac, pronunciado Kieran, lo que daría lugar a la confusión de tenerlo por el Santo Grial. La Copa Hagstone. La Copa Hagstone Park. Esta versión de Santo Grial se refiere a la copa que fue llevada a Inglaterra tras el saqueo de Roma por parte de los visigodos, de reducidas dimensiones, apenas de 6 centímetros, hecha de piedra semipreciosa, datada muy posiblemente de la época romana. Fue localizada en el siglo XIII en manos de una familia británica, escondida en una cueva en Hagstone Park, cerca del castillo de Whittington, noreste de Inglaterra, y hallada a primeros del siglo XX, momento en que pertenecía a Victoria Palmer por herencia. Como se ve, varias versiones existentes dicen ser el Santo Grial, uno de los objetos más buscados de la historia, incluso por Hitler. La tarde del 23 de octubre de 1940, los frailes del monasterio de Montserrat recibieron una visita inesperada. El religioso Diego Ripoll tuvo que atender al jefe supremo de las SS de la Alemania nazi, Heinrich Himmler, por encargo de Adolf Hitler. El Reichsführer iba buscando al Santo Grial, la fuente de la vida. La SS fue una organización paramilitar, policial, política, penitenciaria y de seguridad al servicio de Adolfo Hitler y del Partido Nacionalista Obrero Alemán de la Alemania nazi. Los nazis estaban muy preocupados por la búsqueda de objetos que habían tenido en las leyendas medievales o modernas una gran trascendencia como elementos de poder, apunta José Luis Corral, profesor de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza. Según estas leyendas, el Santo Grial concedía la vida eterna y, por tanto, un poder prácticamente absoluto. Esto era lo que buscaba el Tercer Reich. Encontrar el cáliz de la última cena de Cristo marcaría un giro en los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Era tal la obsesión de Hitler por recuperar reliquias perdidas que creó la Ahnenerbe, una organización que formaba parte de las SS y estaba liderada por Himmler. Los arqueólogos y antropólogos que trabajaban al servicio del ocultismo nazi viajaban por el mundo en busca de misteriosos tesoros, como la lanza del destino con la que supuestamente el soldado romano Longinos hirió a Cristo en el costado, o la piedra de Scone, sobre la que se coronaban los reyes ingleses. La leyenda también toma un giro inesperado con las investigaciones recientes dadas a conocer principalmente por la novela El Código da Vinci, y donde se dice que el Santo Grial no es una copa, sino una línea de sangre, la descendencia de Jesús. Pero ese es tema para otro video.
Déjame en los comentarios si te gustaría que hablara de esta leyenda. También es de recordar que a los humanos nos encantan las leyendas. ¿Cuál es tu opinión acerca de este tema? Me encantaría leerte en los comentarios. ¿Tú crees que existe el Santo Grial, la copa utilizada por Jesús? Te agradezco por llegar hasta aquí. Suscríbete para más contenido. Si te gustó el video, déjame tu gran like y comparte este video para que llegue a más personas. Te lo agradecería muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Leo Hernández y esto fue El Otro Mundo.